Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, entonces podrías empezar un poco explicando quién eres y qué es lo que haces. Bueno, pues yo me llamo Naum Méndez Chazarra, soy también conocido en internet como un geólogo en apuros. Soy geólogo, como mi propio nombre indica, y bueno, me dedico pues a la divulgación científica. Y bueno, ahora mismo también pues estoy preparándome para ser profesor de educación secundaria. Bueno, yo quiero hablarte un poco sobre el trabajo del geólogo, porque yo creo que cuando pensamos en ciencia nos llenamos la cabeza de astronomía, de física, de cuántica, y creo que la rama de geología está como un poco más apartada. Pues sí, la verdad es que somos una profesión quizás de las más invisibles que hay, diría yo. No sé si es porque nosotros nos comunicamos muy mal, que puede ser una causa, o es porque, bueno, durante muchísimos años, pues la verdad es que hacemos un trabajo que a veces no resulta muy visible, ¿no? Nosotros somos los que nos encargamos, por ejemplo, desde algo tan fundamental en nuestra vida como, por ejemplo, en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, el petróleo o el carbón, ¿no? Hoy en día el petróleo lo usamos absolutamente en nuestra vida diaria para ir en coche, sin ir más lejos, o por ejemplo para buscar los recursos necesarios para fabricar el teléfono móvil que estamos usando ahora para grabar el podcast, pero hacemos muchísimo más, ¿no? Nos dedicamos a trabajar en prevención de desastres naturales y en mitigación de desastres naturales, como pueden ser volcanes, terremotos, tsunamis, todos estos desastres naturales, ¿no? Que por desgracia no podemos predecir, pero que sí que podemos estudiar mejor cómo ocurren, qué medidas podemos crear para evitar que hagan el menor daño posible o que las poblaciones sean menos vulnerables. También, pues bueno, también nos dedicamos al estudio de la geología. Es una ciencia que se dedica no solamente al estudio de la Tierra, ¿no? Nos dedicamos al estudio de la biología a través de la paleontología, ¿no? Cómo han evolucionado las especies a través del registro fósil. Nos dedicamos a estudiar otros cuerpos del sistema solar que son sólidos, ¿no? Desde los planetas que conocemos interiores, ¿no? Mercurio, Venus, la Luna, por ejemplo, también, Marte, hasta cualquier cuerpo que sea sólido, ¿no? Los asteroides, los cometas, los satélites de los gigantes gaseosos que son sólidos. Y bueno, al final, la verdad es que estudiamos muchísimas cosas, ¿no? A mí me gusta ver la ciencia como un ejercicio de integración de muchísimas otras ciencias, ¿no? Porque al final la geología es una ciencia que nos sirve para ponernos en contexto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y quizá también un poco cuál es nuestro futuro, ¿no? Porque de los recursos naturales y de su explotación quizá pueda depender la vida del ser humano en el planeta Tierra en el futuro de una manera quizá más intensa, ¿no? E incluso quizá tengamos que ir a buscarla fuera de la Tierra. Y en el geólogo, pues básicamente esas son algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Y también nos dedicamos a la docencia, en fin. Yo creo que somos una profesión muy, muy socorrida y creo que podemos hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que nos falta muchísimas veces esa labor de comunicación y que salimos muy contadas veces en la televisión o en los medios de comunicación y siempre relacionados con desastres naturales, ¿no? Si no hay un desastre natural nadie se acuerda de la labor del geólogo y quizá por eso pues somos un poco más invisibles. Claro, yo creo que la visión del geólogo está como definida por el clásico axioma de son esas personas que estudian las piedras, ¿no? Y realmente hacéis muchas más cosas. Claro, efectivamente, muchísima gente nos ve como las personas que estudiamos las piedras o incluso como esos coleccionistas de minerales y de fósiles, ¿no? Y eso es una cosa, no sé, muy llamativa, pero quizá ya digo, porque es un estereotipo que no hemos sabido nosotros tampoco comunicar mejor, ¿no? Los geólogos somos como cualquier otra profesión, somos una profesión normal y corriente y que ya digo, tiene muchísima influencia en el día a día, en nuestro día a día, ¿no? Quizá por eso, pues tenemos que hacer un esfuerzo, si cabe, más importante a la hora de comunicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, que yo creo que nos vendría bien, sobre todo para que la gente no nos vea como un bicho raro de la ciencia o para que las generaciones más jóvenes incluso nos puedan ver como una salida profesional en el futuro, ¿no? Tenemos muchísimos campos que estudiar. Yo digo, es que además dentro de la geología hay multitud de campos para abarcar, ¿no? Ya digo, desde la paleontología, que a lo mejor a la gente siempre llama más atención los dinosaurios, ahora que también está muy de moda la geología planetaria, ¿no? Porque tenemos misiones que nos mandan imágenes alucinantes de otros cuerpos del sistema solar, pues pasando por eso, por la extracción de recursos naturales como el petróleo, la explotación de minerales para fabricar, ya digo, nuestros teléfonos móviles, nuestras pantallas, o incluso para fabricar cemento, yo que sé, o hormigón, que tampoco a veces son cosas tan raras las que hay que buscar y las que trabajar. Y yo creo que eso pues nos hace una ciencia muy, muy polivalente y muy de tener los pies en la tierra. Relacionándolo con España, ¿tú cómo ves el trabajo del geólogo dentro de España? Es decir, ¿hay mucho trabajo, hay poco? ¿Se centra en investigaciones o qué es lo que hace un geólogo en España?
Pues desgraciadamente en España creo que la situación es más o menos general para prácticamente todas las profesiones, ¿no? Sí que hay salidas profesionales, pero lo que no hay son muchos puestos de trabajo, ¿no? De hecho, muchísima gente que estudia geología en España tiene trabajo, pero se ha tenido que emigrar a otros países, especialmente pues como pueden ser países de América Latina que tienen muchísima minería, algunas personas que se van al norte de Europa a trabajar en el petróleo o también al norte de África. ¿Cuál es el problema? Bueno, que aquí si quieres quedarte en España muchísimas veces o te tienes que quedar en la investigación, que es una salida pues importantísima, ¿no? Para seguir pues conociendo la geología y seguir avanzando en nuestro conocimiento, o te puedes dedicar a la docencia, o también te puedes dedicar a la obra pública. También hay muchísimas veces que hay que hacer informes relacionados con la geología para hacer obras públicas de calidad y de envergadura, ¿no? Porque es muy importante conocer el subsuelo y hay muchísimas empresas de geotecnia que tienen geólogos pues precisamente para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y también son profesiones quizá un poco invisibles, ¿no? Nadie se acuerda casi de nosotros que muchísimas veces para hacer una carretera antes hay que preguntarle a un geólogo si ese terreno es adecuado o no es adecuado, ¿no? Y eso también es importante. Pero sí que es cierto que falta muchísimo más trabajo, pero no creo que sea un problema exclusivo de la geología. Yo creo que es un problema en general de nuestro país que desgraciadamente se ha volcado mucho en el sector terciario, en el de los servicios, sobre todo del turismo, y se ha olvidado pues que podemos ser punteros en muchísimas más cosas, ¿no? Y tener un abanico de empleo muchísimo más grande. Sí, además es una cosa que dicen mucho los que estudian sobre todo las ciencias. En España pues hay poca investigación y tienen que emigrar a otros sitios para encontrar un trabajo así. Claro, por ejemplo, en el tema de la investigación pasa, ¿no? En España sí que es verdad que hay, afortunadamente, hay muchísima gente investigando, pero también hay mucha gente que se va fuera. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones laborales, mejores salarios, más líneas de investigación, pero claro, todo eso depende también un poco de la idiosincrasia del país. Al final, un país invierte lo que quiere, lo que puede en ciencia y eso significa que va a tener más investigadores o menos investigadores. En España todavía nos queda muchísimo para avanzar en cuanto a investigación, en cuanto a becas y en cuanto a posibilidades. Y también está el tema de la estabilidad, ¿no? Un investigador español no tiene la misma estabilidad que puede tener un investigador en otro país. Y eso pues también lo hace que quizás seamos los científicos unas salidas muy poco atractivas para aquellas personas que realmente quieran dedicarse a algo profesional. Pero bueno, al final, quien se dedica a la investigación o se dedica a ese tipo de cosas, al final se dedica por vocación, ¿no? Y a veces incluso prefiere sacrificar su vida personal y su futuro por seguir investigando, ¿no? Que no está bien tampoco, las cosas como son, pero bueno, es la mentalidad que tenemos aquí en nuestro país y desgraciadamente digo que si solamente fuese un problema de la geología, pero desgraciadamente que nos afecta a todas las ramas del conocimiento, tanto de ciencias como de letras. Al final la investigación es una carrera muy de fondo y a lo mejor uno para conseguir la estabilidad la consigue a los 50 años, después de haber estado toda la vida estudiando y trabajando para la universidad, lo cual es bastante duro. Has hablado antes también de la divulgación y bueno, yo he visto que llevabas bastante tiempo con una página tuya que tienes, divulgando sobre geología y ciencia y me parece un trabajo pues, increíble y muy loable, sobre todo en ese sector. ¿Cómo de difícil es divulgar estas cosas sobre geología y que la gente te dé un apoyo que realmente te mereces? Pues realmente yo siempre me he sentido muy arropado, ¿no? En el mundo castellano hablante o hispanohablante al hablar de geología, ¿no? Yo sé que es una ciencia porque, ya digo, a veces cuesta mucho transmitirla porque es cierto que podemos explicar muchas cosas de una manera sencilla, pero hay otras que no son tan triviales porque tienen un trasfondo y su explicación es más difícil, ¿no? A veces todo no cabe en un tweet, todo no cabe en una imagen y a veces hay que hacer cosas más largas, ¿no? Hay que escribir un blog o hacer un videoblog. Y yo creo que siempre la acogida es más o menos buena, ¿no? A veces también va por rachas. Por ejemplo, ahora cuando hay un desastre natural, enseguida la gente pues demanda mucha información porque hoy en día tenemos imágenes inmediatamente cuando ocurre algo y a la gente le gusta tener explicaciones, ¿no? Saber por qué pasa, ¿no? No recuerdo cuándo, no sé si fue a principios del año pasado, no me recuerdo qué ocurrió, realmente que no lo recuerdo, si fue una erupción volcánica, creo que fue una erupción volcánica, no recuerdo dónde, que creó muchísima alarma, no sé por qué, porque fue una erupción volcánica normal y la gente empieza a relacionar distintos eventos en el mundo, que había oleaje en el mar, no recuerdo, creo que era el mar Muerto, o que había una erupción volcánica o un terremoto, yo qué sé, algo así, ¿no? Y enseguida, claro, la gente demanda información porque empieza a conectar desastres naturales y piensa que están relacionados y en realidad no tienen ninguna relación entre sí, y más que estamos en el mismo planeta y que la tectónica de placas nos afecta a todos, no tienen por qué tener ninguna vinculación, ¿no? Y sí que me doy cuenta que en esos momentos siempre tenemos muchísimo más apoyo y muchísima más repercusión, ¿no? Yo creo que también se agradece. Sí que es cierto que la mayoría de descubrimientos que se hacen en geología pasan desapercibidos, el 99%, ¿no? Y descubrimientos hay todas las semanas. Pero sí que es cierto que hay descubrimientos que son muchísimo más difíciles de llevar al público en general, porque para que lo entiendan tienen que saber un poco más de geología o son descubrimientos sobre cosas muy concretas
que a veces ni siquiera los geólogos entendemos, ¿no? Que solamente entienden lo que estudian un determinado tema. El resto, pues nos quedamos un poco mirando el artículo y como mucho entendemos el resumen y las conclusiones, pero el resto del tema, ¿no? Hay que reconocer también que como ya también en todas las ciencias, ¿no? Hay una gran especialización al final y hay gente que entiende de temas muy concretos y a los demás que no estamos en ese tema muy concreto también nos cuesta entender esas novedades científicas o esos descubrimientos. A veces también en la divulgación hay que hacer dos divulgaciones, ¿no? Hay que hacer una divulgación un poco más general, un poco más amable para todo el mundo, sin faltar nunca al rigor, por supuesto, y hay que hacer una divulgación también para científicos, porque a veces los científicos también tenemos dificultades para entender. A veces leo cosas que no entiendo y que a veces me cuestan días entender. Y eso también, también se agradece, ¿no? Y creo que bueno, que por desgracia en castellano hay muy poca divulgación en geología. Ahora hay bastante más, sí que es cierto, pero lo cierto es que para ponernos, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, que ellos se mueven mucho en el tema de divulgación de geología, nos queda muchísimo. Pero bueno, yo creo que poco a poco con lo que hacemos en internet estamos calando bastante bien, ¿no? Yo creo que es una cosa un poco sorprendente. También es cierto que como ahora tenemos tantos temas de los que hablar, antes solamente podríamos hablar de geología normal, ¿no? Pero es que ahora hablamos de geología desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde eso, lo que contaba al principio, desde la geología planetaria, que todo el mundo hay una misión a Marte. Bueno, una misión a Marte es una nave espacial, ¿vale? Que aterriza en un planeta, pero en realidad lo que estamos viendo con esa misión es geología. Y eso a la gente le llama muchísimo la atención y le fascina quizá mucho más que otros temas, ¿no? Que pueden tener una mayor repercusión sobre nosotros. Por ejemplo, a mí el tema de los riesgos naturales es un tema que siempre me ha preocupado muchísimo, ¿no? Y muchas veces nos falta una concienciación muy grande y nos hace falta una divulgación mucho mayor de ese tipo de temas. Pero bueno, a veces parece como que somos un poco supersticiosos y no nos gusta mucho hablar de esos temas por si acaso ocurre, ¿no? Pero eso está muy malo, obviamente. Esto que digo es un poco de broma, ¿no? Pero sí que veo que hace falta un poco más de divulgación en ciertos temas y, por supuesto, tiene que haber dos niveles de divulgación, ¿no? El que hacemos para todos los días y un poco el de los especialistas, porque a veces, ya digo, a nosotros se nos escapan las cosas y necesitamos que alguien nos las explique. O sea, que nosotros no nacemos sabiéndolo todo. He dicho antes bueno, que los geólogos hacéis más que estudiar las piedras, pero sí que me interesan mucho las piedras porque yo quiero que expliques cómo se forman las rocas y por qué hay tanta variedad de ellas. Pues bueno, al final las rocas no son más que, por decirlo de una manera sencilla, no son más que un conjunto de minerales que están juntos en una zona, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Las rocas se forman de muchas maneras. Las primeras rocas que se formaron en nuestro planeta estaban formadas por la lava, ¿no? Vamos a remontarnos un momento al principio de la formación de nuestro planeta. Vamos a imaginarnos que hacemos un viaje de 4.500 millones de años al pasado. La primera imagen que tenemos que tener de nuestro planeta es que nuestro planeta seguramente estaba completamente fundido, ¿no? Las primeras rocas que se formaron fueron rocas formadas a partir de esa masa de materiales incandescentes que formaba nuestro planeta, rocas que nosotros llamamos ígneas porque proceden de material fundido. Esas serían las primeras rocas. Bueno, a partir de ahí empezaron a formarse el resto de las rocas, ¿no? Se formó la atmósfera, empezaron los agentes externos a erosionar la superficie de la Tierra, a formar cuencas sedimentarias donde se podían acumular todos esos materiales que se iban rompiendo por efecto de la lluvia, del viento, de la gravedad, y todos esos materiales pequeños al final iban depositándose en un sitio que posteriormente, por efecto de los movimientos de los continentes, bueno, de lo que hubiese en ese momento, ¿no? Por efecto del movimiento de las placas tectónicas, al final se acaban plegando, se acaban formando rocas, en fin, al final hay tanta variedad de rocas porque no solamente tenemos un tipo de roca, también hay muchísimos minerales que se pueden formar, ¿no? Y ya digo, desde el principio, si nos remontamos al principio de la historia, que solamente había un tipo de rocas, la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Porque al final los planetas también van un poco evolucionando hacia adelante, ¿no? Tenemos una etapa muy primitiva, que es la etapa que ocurre justamente después de la formación de nuestro planeta, en la que solamente hay rocas formadas por la lava, y luego a partir de ahí, cuando empiezan a surgir otras cosas como son la atmósfera, como son la vida y como son todos los cambios químicos que ocurren en la superficie, eso va dando lugar a que se generen otras rocas. Seguramente después de las primeras rocas ígneas que se formó en la superficie terrestre, se formaron las rocas sedimentarias, que son rocas formadas muchísimas veces por la ruptura y la disgregación de otras rocas anteriores, y así sucesivamente. Luego vendrían las rocas metamórficas, que son rocas que al final cambian su estructura mineral y su estructura de la propia roca por efecto del calor y de la presión, ¿no? Y además es que resulta que se forman muchísimos minerales, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las que se forme la roca, muchísimas veces los minerales ya están formados, ¿no? Como en la mayoría de rocas sedimentarias, o algunos que se pueden depositar después, o como las rocas ígneas, que conforme se va enfriando la roca, conforme se va enfriando esa lava, los distintos minerales van formándose. Es que realmente es un puzzle que tiene casi infinitas posibilidades, ¿no?
exagerando un poco. Al final, no sé cuántas rocas puede haber en la Tierra, pero minerales creo que descritos hay más de 2000. O sea, imagínate, si una roca es un agregado de minerales, ¿cuántas rocas podemos encontrar, ¿no? La verdad es que muchísimas. Nosotros las dividimos únicamente en tres tipos de rocas principales: las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Y luego a partir de ahí vamos describiendo toda la gran variedad de rocas que vamos viendo en nuestro planeta. Al final, las rocas, desde que se formó la Tierra hasta ahora, han sufrido muchísimos cambios. Hay muy pocas bueno, por no decir ninguna, que nos haya llegado hasta nuestros días. No sé si habrá alguna muy antigua, ¿no? Del origen de la Tierra probablemente no haya ninguna roca ya en la Tierra, ¿no? Porque al final una roca, ¿qué es una roca? ¿Cuánto tiempo puede durar en la Tierra? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero pensamos que no mucho, porque están los agentes externos, como el viento, como la lluvia, como la gravedad. Al final los continentes se van moviendo de sitio, van cambiándolo todo, van rompiéndolo todo, y al final pues tampoco tenemos muchísimas pistas sobre rocas muy antiguas, ¿no? Igual nos hemos perdido alguna roca que se formó al principio de la historia de la Tierra también, y precisamente por todo este cambio que vamos sufriendo, ¿no? Y que va cambiando tantas cosas, quizá nunca podamos saber si se pudo formar algún tipo de roca diferente a lo que vemos hoy día, cuando la Tierra estaba en unas condiciones muy diferentes a las que, por ejemplo, tenemos hoy. Y eso también lo hace un poco interesante, ¿no? Porque la Tierra al final es como un puzzle, pero un puzzle que va perdiendo piezas, y esas piezas normalmente a nosotros son las rocas, ¿no? Que están en el registro rocoso. Y esas rocas están compuestas por minerales que a su vez también nos pueden contar otra historia. Y bueno, pues eso creo que hace a la Tierra de pues un puzzle apasionante, la verdad. Claro, entre tantos minerales que hay aquí en la Tierra, yo creo que una persona pues pensaría que el diamante es como el mineral más preciado, más valioso, pero ¿es realmente eso así? Vamos a ver, el diamante realmente, ¿cómo podría decirlo? Sí que es verdad que el diamante no es una cosa que sea muy abundante, ¿no?, en la naturaleza, pero el diamante también creo que tiene un componente de lujo, por decirlo de alguna manera. El diamante, sí que es cierto que el diamante vale para muchas cosas, se puede usar en tecnología, se puede usar para investigación, pero esos son diamantes cutres, diamantes feos, como digo yo. Hoy en día se hacen diamantes sintéticos, que no son diamantes naturales, que son diamantes que se hacen en el laboratorio. El diamante tiene ese estatus porque precisamente creo que ha sido un símbolo de poder durante muchos años, pero hay otros minerales que valen cientos de miles de euros, ¿no? También se usan muchísimas veces para joyería o como coleccionismo. Yo creo que al final el tema del diamante, no sé, bueno, me imagino que mientras haya gente que pueda pagarlos, pues seguirá habiendo esa minería relacionada con los diamantes tan importantes, sobre todo en Sudáfrica, ¿no? Pero tiene una cosa muy buena para la investigación: el diamante proviene de unas zonas muy profundas de la Tierra, ¿no? Y nosotros, a los geólogos, nos sirve para saber más o menos en qué condiciones había donde se han formado los diamantes, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que realmente quizá lo más caro sea el tallaje más que el propio diamante, porque el tallaje tiene que ser muy específico para cada pieza de diamante, y requiere unas condiciones de fabricación pues muy concretas, y que lo hagan unos expertos, ¿no? Por eso su valor muchísimas veces es tan alto también, porque al valor de la propia roca, del propio diamante, se le añade ese valor adicional que es el del tallaje, que también vale muchísimo, muchísimo dinero, porque hay que trabajar con herramientas también de diamante, por cierto, aunque también se usan para ese tipo de cosas, para dar forma. Muchísimas veces también se usan diamantes sintéticos, que es relativamente barato hacerlo, como abrasivo. Y bueno, a mí es que siempre me ha sorprendido, ¿no?, que el diamante sea un elemento tan de lujo, porque a mí es que no me llama la atención las piedras preciosas. Yo entiendo que a la mayoría de gente le llame la atención, ¿no? Porque al final eso lo hemos visto muchísimo en las películas. Hay una película que se llama Desayuno con diamantes, siempre lo hemos visto a Marilyn Monroe diciendo que el diamante es el mejor amigo de la mujer, pero realmente habría que plantearse si un diamante realmente vale tanto como lo que provoca la minería de este mineral en Sudáfrica, ¿no? A veces hay que pensar también un poco en el componente social de nuestras acciones, ¿no? No sé por qué me he puesto tan profundo en este tema, pero realmente creo que a veces, también desde la geología, ¿no?, tenemos que pensar o comunicar que, porque no veamos los efectos de la explotación de un recurso natural, no quiere decir que no hayan efectos, ¿no? Y a veces, pues, la explotación de determinados recursos tiene unos efectos muy grandes. Quizá no tanto la propia explotación de la minería, porque a veces la minería se hace en galerías y por fuera no se ve nada, se ve muy poco, pero sí en el aspecto social, ¿no?, de la minería, que también es muy importante, y porque también hay que luchar para que las condiciones de los trabajadores sean siempre lo más adecuadas, porque yo digo que no lo veamos no significa que no ocurra, y eso a veces también nos falla un poco a la hora de comunicar este tipo de riesgos.
Vale, pues Pues nada, retomando lo anterior, sí, que yo había leído que, bueno, respecto al diamante, sí que se habían encontrado, se había hecho una nueva forma de hacer diamante que no es mediante calor, sino con presión. pues no conozco esa forma, pero normalmente yo sé que para hacer muchos minerales sintéticos se usan prensas de alta presión, ¿no? O presas de yunque. Pero el problema de los diamantes sintéticos, fíjate lo que te voy a contar en muchísimas veces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no quiere llevar un anillo de un diamante sintético? Porque muchas veces los diamantes sintéticos son muy puros. Y eso es como, a la gente le gusta que aunque un diamante parezca perfecto, tenga sus imperfecciones, tenga sus coloraciones, sus tintes, que pueda tener una burbujita o cualquier cosa, ¿no? Que nosotros la llamamos inclusiones a la burbujita. Y un diamante sintético tiene tanta calidad o más que un diamante natural, pero aún así a la gente sigue prefiriendo el diamante natural. Realmente, ya te digo, no lo sé, mira ahí, si nuestros oyentes quieren buscar en internet, pueden buscar turmalina sandía, por ejemplo, que es un mineral, la turmalina, que tiene una gradación de color que le da unos elementos químicos característicos y que parece como el corte de una sandía. Y eso vale cientos de miles de euros. Y a mí me parece, por ejemplo, mucho más bonita que un diamante. Aunque ya te digo, también se usan este tipo de minerales para una joyería bastante elevada de precio. El otro día había una turmalina de este tipo que valía 300.000 euros. Y al final, ¿cuál es el valor de las cosas? ¿El valor de su utilidad o el valor que nosotros le pongamos por especular o porque es un objeto de coleccionismo o lo que sea? Yo realmente es que no lo sé. A mí muchísimas veces me cuesta muchísimo entender todos estos valores tan artificiales, ¿no? que hay, sobre todo con el tema. Una cosa que sí que puede ocurrir, ¿no? Es que en materiales geológicos que usamos a menudo, por ejemplo, ahora con el tema del litio para hacer baterías de coches eléctricos, puede haber momentos que el litio esté más barato o más caro dependiendo de la demanda y de la producción, igual que pasa con el petróleo para fabricar la gasolina. Pero el tema de los diamantes a mí es una cosa que realmente que se me escapa por completo. Se me escapa por completo y además incluso me hace gracia porque no soy capaz de entender la diferencia que le hace a una persona, ¿no? Entre llevar un colgante de diamante o llevar un colgante de cuarzo tallado. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, me imagino que tiene que ver con el estatus y con poder decir que llevas un diamante extraído de una mina de Sudáfrica. Yo supongo que tiene que ver algo con el estatus y con el poder. Vale, entonces, ya personalmente, ¿cuál dirías que es para ti el mineral que más te gusta? El mineral que más me gusta. Uy, pues buena pregunta. La verdad es que no lo sé, pero a mí hay un mineral que siempre me ha gustado, por ejemplo, que es muy bonito, que es el granate, que tiene un color rojo muy característico y que, bueno, puede tener otras coloraciones, ¿no? Puede también tener coloraciones anaranjadas, así un poco verdosas, pero a mí el granate, por ejemplo, es un mineral que me gusta mucho y que incluso me parece muy bonito, ¿no? Y es un mineral que también se usa muchísimo en joyería, pero claro, tiene un precio irrisorio, por no decir prácticamente cero. Vale, pues vamos a pasar al tema de tu libro, porque tú tienes un libro y bueno, pues leí la sinopsis de tu libro y en él afirmas que desde la geología se puede estudiar cómo se formó nuestra especie. Y yo te quiero preguntar en qué sentido la geología estudia eso. Muy fácil. Yo siempre, cuando voy a dar una charla a los institutos, que es donde más suelo ir a hablar a los chavales, ¿no? De lo que es la geología, de lo que hacemos los geólogos y de todos estos aspectos no más generales, yo siempre les digo que la geología intenta responder a las tres preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Porque la Tierra se ha formado. Nosotros hemos aparecido en la Tierra no por suerte, ¿no? Sino porque al final hay muchísimos fenómenos y muchísimos factores que han permitido que la vida aparezca aquí. Y en este caso vemos que en otros planetas donde la geología es diferente, que sepamos hasta ahora, no ha aparecido la vida, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy característica, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que digamos que la Tierra todavía está activa por dentro, todavía tiene una dinámica interna muy importante que permite que haya una tectónica de placas, que eso genera una gran cantidad de fenómenos y grandes ciclos, como el ciclo del carbono, por ejemplo, o otros ciclos mucho más grandes, o el ciclo incluso del agua, que tienen una gran repercusión en la aparición y el origen de la vida, ¿no? Por eso, de momento, la geología puede intentar explicarnos un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué ha aparecido la vida en la Tierra? ¿Qué hace la Tierra especial con respecto a otros planetas? ¿Y dónde podemos encontrar o por dónde podemos ir a buscar el origen de la vida? A partir de ahí, a través de los fósiles de todas las especies que han existido a lo largo de la historia de la Tierra y a lo largo de la historia de la vida, nosotros podemos, estudiando esas rocas y esos fósiles, conocer pues la evolución de todo hasta llegar a nosotros. Pero no solamente eso. Al final la geología es una cosa que nos ha acompañado al ser humano desde los inicios de la especie, ¿no? Desde el paleolítico, ¿no? Que nos ponemos a hacer herramientas sencillas en piedra
hasta las grandes pinturas rupestres, ¿no? La cuadra de Altamira con las pinturas que muchas veces tienen un origen geológico, ¿no? Esos colores. Y luego posteriormente la fabricación, por ejemplo, la edad del bronce o la edad del hierro que han necesitado esos seres humanos que había entonces, ¿no? Que han evolucionado también un poco con la minería y con la búsqueda de recursos naturales. La revolución industrial con los nuevos recursos energéticos que se estaban explotando, como puede ser el carbón, ¿no? Al final la geología es una ciencia que ha estado muy ligada al ser humano y que también ha estado muy ligada a su evolución, ¿no? También han ocurrido grandes desastres geológicos que pueden haber puesto en jaque a la vida en la Tierra, ¿no? Y creo que todo eso, al final, nuestra historia no podemos desligarla de la geología, ya digo. Si en el Paleolítico usábamos piedras es porque de algún modo teníamos una ligadura con la geología, aunque solamente fuera para cazar o para cortar o para encurtir el cuero. Y eso creo que hace de la geología, pues es una ciencia que nos hace ver también las cosas nos hace ver una relación con la Tierra que muchísimas veces olvidamos, ¿no? Al final nosotros hemos aparecido aquí porque la Tierra tenía unas condiciones adecuadas para la vida, de las cuales muchísimas veces la mayor responsable es la geología, no es otra, ¿no? Por ejemplo, en Marte, cuando dejó de funcionar casi por completo su geología interna, Marte dejó de ser un planeta habitable o por lo menos hospitalario para la vida tal y como la conocemos. A lo mejor queda vida todavía en su suelo, no lo sabemos, pero en la superficie no se ve nada, es un desierto pedregoso y cosas así, ¿no? Que yo creo que hacen que nos demos cuenta de que tenemos muchísima suerte de estar en la Tierra porque no podríamos estar en otro sitio, obviamente, y que todos estos eventos geológicos que han formado la Tierra y la han hecho evolucionar han hecho que la vida se desarrollara en un momento en nuestro planeta, que la vida haya ido dando lugar por la evolución hasta nosotros y que en cierto modo la geología sigue manteniendo las condiciones adecuadas para la vida en nuestro planeta. Y por supuesto no nos podemos olvidar que sobre todo en la última etapa de nuestra evolución ha estado ligada completamente a la geología. Eso es fundamental y es una cosa que nunca hay que olvidar, porque al final vivimos en la Tierra, no vivimos en otro sitio. Vale, pues yéndonos un par de millones de años atrás, en la creación de Pangea, tuvo que haber una gran concentración para que Pangea pues se formase, ¿no? Claro, vamos a ver, nosotros no nos podemos imaginar la Tierra, vamos a imaginarnos que estamos mirando un mapa del mundo, ¿vale? Vamos a imaginarnos, los continentes están así ahora, pero los continentes se han movido continuamente a lo largo de la historia de la Tierra, han chocado unos con los otros, se han separado, han cambiado de forma, las líneas de costa han variado muchísimo, las cordilleras montañosas habían unas, ahora hay otras diferentes. Yo sé que cuesta entenderlo porque a lo largo de nuestra vida nosotros vemos moverse muy poco la Tierra, pero la Tierra está continuamente en cambio y en movimiento. Quizás dentro de 250 millones de años tengamos otra Pangea nueva. Los continentes al final volverán a estar muy cerca o juntos los unos a los otros. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque para nosotros, tal y como vemos el mapa mundi, nos parece algo inamovible. Hay que pensar que la tectónica de placas es una cosa que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX. Wegener ya habló de ella en los años 30 del siglo XX, pero nadie lo creyó en su momento. Pero es que en el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando los marinos empezaban a hacer buena cartografía de las costas del mundo, se dieron cuenta de que las líneas de costa del mundo encajaban y dijeron, vamos a ver, ¿cómo pueden encajar las líneas de costa de ambos lados del Océano Atlántico, por ejemplo? Eso no tiene ningún sentido. ¿Puede ser casualidad que eso ocurriera? Claro, ellos no sabían que la Tierra se movía como sabemos hoy, ¿no? Ya digo, y hoy sabemos que la Tierra se mueve desde los años 60, prácticamente. Que es un descubrimiento relativamente reciente la tectónica de placas. Igual que en los 60 se hizo esos descubrimientos fundamentales que fueron a corroborar las teorías de Wegener de la deriva continental y a dar nuevas pistas que Wegener nunca por desgracia pudo conocer porque murió bastante joven. No sé cómo decirlo, tenemos que imaginarnos que la Tierra se mueve muchísimo, se mueve constantemente, aunque sean unos centímetros al año. Y ya os digo, igual que hace 200 millones de años estábamos todos los continentes juntos, o prácticamente todas las masas continentales, dentro de 250 millones de años volveremos a estarlo. Y es una cosa que ha ocurrido y que seguirá ocurriendo a lo largo de la historia de la Tierra. Y seguramente mientras siga funcionando el interior de la Tierra y la tectónica de placas, los continentes seguirán moviéndose y seguirán chocando y seguirán cambiando de sitio y seguirá todo cambiando de forma. Se formarán nuevas cordilleras montañosas donde antes habían océanos y se formarán océanos donde antes habían continentes. Y eso creo que hace que la Tierra también sea un poco especial, ¿no? Porque si uno mira Marte, por ejemplo, superficie de Marte apenas ha cambiado nada en los últimos 4.000 millones de años.
o 4.500 millones de años. Ha cambiado poquísimo. ¿Por qué? Porque por lo que sabemos no tiene tectónica de placas, solamente seguramente hay una placa, no lo sabemos muy bien, pero todo apunta a eso. Los únicos fenómenos que, por ejemplo, podemos haber observado en su superficie son los del agua cuando tuvo agua en superficie. Ahora el hielo, los casquetes polares o quizá el mayor agente de modelado que tiene, que es el viento. O pensemos, me he ido muy lejos, igual me he ido lejísimos. Vamos a pensar en la Luna. La Luna apenas ha cambiado desde su formación. Lo único que ha añadido después de su formación básicamente son cráteres uno sobre otro. Sin embargo, la Tierra no, la Tierra sigue evolucionando y sigue cambiando constantemente. Y mientras siga cambiando constantemente, yo creo que es también una garantía para las especies que viven aquí, ¿no? Porque el hecho de que los continentes se muevan quiere decir que hay algo dentro que se sigue moviendo y que sigue manteniendo muchísimos de los ciclos que se dan en nuestro planeta y que mantienen pues la atmósfera como lo mantienen, el agua como la mantiene, el reciclado de muchísimos elementos, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que darle gracias. Yo sé que la tectónica de placas tiene unas consecuencias desagradables, como son los terremotos, los volcanes y los tsunamis, entre otros, pero por otro lado la tectónica de placas es una garantía de que nosotros podamos estar aquí. Y digo, igual que funcionó en el pasado y que hemos visto cambiar todos los continentes, volverán a cambiar en el futuro. Y de hecho animo a todos los oyentes a que si tienen tiempo vayan a YouTube y busquen vídeos del movimiento de los continentes en el pasado, busquen paleogeografía, esa palabra, y van a alucinar, ¿no? Cómo se han podido mover tanto los continentes en millones de años. Y yo creo que eso también lo hace muy entretenido. Yo sé que a lo mejor en 100 millones de años los continentes se pueden separar 150 kilómetros, ¿no? Pero en 100 millones de años sí, más o menos. 100 millones de años, 150 kilómetros en los sitios donde más rápido se separan, por ejemplo. Parece poco, pero bueno, cuando vamos sumando millones y millones y millones de años, al final los continentes cambian muchísimo de sitio. Entonces, antes de los años 60, ¿el término de terremoto existía? Sí, los términos de terremoto existían. De hecho, la sísmica pues ha tenido grandes avances, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, que empezaron a fabricarse ya los primeros sismógrafos de investigación, y con los grandes terremotos que hubo a principios del siglo XX también se investigó muchísimo, ¿no? en terremotos. Lo que pasa es que los mecanismos de los terremotos no estaban tan entendidos, ¿no? Como por ejemplo los tenemos hoy. Hoy tenemos un marco global para comprender por qué se producen los terremotos en todo el mundo. En aquel momento no lo había. En aquel momento habían teorías rarísimas para explicar por qué se formaban esas fracturas en la superficie de la Tierra, que llamamos fallas, que son los lugares donde se producen los terremotos. Tenían teorías mucho más raras, ¿no? Sí que es cierto que las fallas se conocían y que se sabían más o menos en muchísimos casos dónde se producían los terremotos. Pero ¿por qué estaban ahí las fallas? No se entendía bien. Para tener todo el paradigma de la tectónica de placa, ya digo, eso fue a partir de los años 60. Además, todo viene un poco improvisado por la tecnología militar que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial para estudiar los fondos oceánicos, para saber dónde está el enemigo y para hacer buenas cartografías para saber por dónde tienen que ir los submarinos. Si no hubiese sido quizá por la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente estaríamos un pelín menos avanzados, porque quizá no hubiese habido un desarrollo tecnológico tan importante como para conocer muchísimas pistas que nos dieron a entender que la tectónica de placas era la teoría que nos dieron las pistas para construir la tectónica de placas, en realidad, a partir de otras evidencias, ¿no? Y creo que eso, bueno, al final hay grandes momentos de desarrollo tecnológico que producen muchísimos avances, pero desgraciadamente esos momentos no siempre son por cosas buenas. Vale, en tu libro haces alusión o comentas cómo se superan momentos críticos pues, que ha tenido nuestra especie. ¿Tú cuál dirías que ha sido el evento más catastrófico que hemos pasado? A lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchísimos eventos, ¿no? Han habido cinco grandes extinciones masivas, ¿no? De hecho, vamos camino a la sexta. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos más difíciles quizá en toda la historia de nuestra especie, ¿no? Sí que es cierto que hay otro momento que se produjo hace unos 70.000 años, que fue la erupción de un supervolcán, el supervolcán de Toba, que produjo pues la erupción, por decirlo de alguna manera, como aquel que dice, no mató a nadie, ¿no? Pero lo que mataron fueron sus consecuencias. Hubo una gran erupción que pasó, que cubrió la atmósfera de la Tierra con muchísimas cenizas, hizo que bajara la temperatura 2, 3, 4 grados a lo largo de varios años. Y eso que provoca cuando ocurre un invierno de este tipo, ¿no? Tan general, pues que bajan mucho las temperaturas en el mundo, las cosechas o los alimentos hay muchísima escasez, hay
muchísimo más frío, cuesta muchísimo más resguardarse y probablemente eso provocó murieran muchísimos seres humanos y que la especie sufriera ahí un problema, ¿no? Un problema de casi podríamos habernos extinguido. Pero bueno, yo creo que incluso es peor el momento de ahora que el momento de Toba, porque es cierto que cuando ocurrió la catástrofe de Toba nosotros no podíamos hacer nada ni para predecirlo ni para prevenirlo, ¿no? Pero hoy en día, viendo cómo estamos haciendo las cosas, que vamos camino hacia quizás hacia una sexta gran extinción, provocada muchísimas veces por la acción del ser humano, por la acción o por la omisión, y que no hacemos nada por evitarlo, creo que es mucho peor, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de la repercusión de nuestras acciones hasta que es demasiado tarde. A veces antes de hacer algo hay que pensarlo, hay que pensar muy bien cuáles van a ser las consecuencias, aunque a veces es cierto que las pensamos y no las encontramos, pero cualquier acción tiene unas consecuencias. Vale, entonces, bueno, ¿qué riesgos hay de que ocurra una sexta extinción? ¿O cuál es la probabilidad? La probabilidad va a ir muy ligada a cómo sigamos trabajando en los ecosistemas y a cómo siga el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global se acelera muchísimo, hay muchísimas especies que no van a aguantar, ¿no? Porque sí que es cierto que muchísima gente siempre me dice, no, pero a lo largo de la historia de la Tierra el clima ha cambiado muchísimo. Efectivamente, a lo largo de la historia de la Tierra el clima ha cambiado muchísimo. De hecho, ha habido momentos en los que no ha habido ni casquetes polares y ha habido momentos en los que toda la Tierra ha estado congelada por completo. Pero ¿qué pasaba? Que esos cambios ocurrían a lo largo de millones y millones de años. Ahora los cambios climáticos el que estamos viviendo ahora se da en cuestión de cientos de años o incluso en decenas de años. Nada se puede adaptar a ese ritmo. El ser humano se puede intentar adaptar porque nosotros, si no estamos a gusto en un sitio, somos capaces de modificarlo para ponerlo a nuestro gusto. Podemos enchufar el aire acondicionado, ¿no? Pero el resto de especies, si se calientan los océanos y se empiezan a generar zonas con poco oxígeno, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con la pesca mundial? Y si nos ponemos a seguir a tirar del hilo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Amazonas si seguimos deforestándolo? ¿Cuántas especies van a desaparecer? Todo este tipo de preguntas que muchísimas veces no nos hacemos, tenemos que tener en cuenta que puede tener grandes consecuencias y a lo mejor nos parece una tontería, pero es que con el tema de la extinción de las abejas es que me veo polinizando yo las plantas, porque las abejas son polinizadoras y tienen una gran utilidad, ¿no? Pero a veces usamos productos que no tenemos que usar, las abejas se mueren y nos quedamos sin abejas y eso puede provocar también grandes problemas, ¿no? Hoy son insectos que pican, sí, pero es que ese insecto que pica tiene una función en el ecosistema de la que tú te estás aprovechando. Ojo, que en este caso es la polinización de las plantas, ¿no? Y muchas veces son las plantas comestibles las que nos interesan que se polinicen. Y ya olvidamos eso. Y creo que desde la geología tenemos que hacer siempre un esfuerzo por intentar hacer que la gente comprenda la importancia de la explotación de los recursos naturales. No todo es explotar recursos naturales y extraerlos. También hay que reciclar y reusar. Es que nos estamos tirando una gran cantidad de residuos con la que no sabemos qué hacer o no. Hay que intentar que todo sea reciclable, si no al 100%, al 99%. Si estamos usando cobre, el cobre afortunadamente casi al 100% reciclable, pero hay que llevarlo al sitio para reciclarlo. No, es que no puede haber cobre que no se recicle o hierro que no se recicle. No, si se puede, se tiene que reciclar. No hay que volver a explotar otra vez un yacimiento para sacar el hierro. Si puedes reciclarlo, ¿por qué tienes que seguir explotando los recursos naturales? O sea, al final, escucha, los trabajos que se pierden por un sitio, por una menor explotación, se ganan por otro en el tema del reciclaje. Y hay que ver cómo, al final, todo esto, quizá esa palabra que se ha usado mucho en los últimos años, ¿no? De la economía circular. Bueno, pues para mí la economía circular es como la gran cadena de reciclaje, ¿no? La Tierra lo recicla todo. Pues bueno, nosotros también tenemos que aprender a reciclarlo todo. Y tenemos que intentar evitar seguir la explotación masiva de los recursos naturales. Lo mismo que digo con el cobre, que he puesto un ejemplo, lo también vale con el agua. El agua también es un recurso natural que se explota. No nos podemos olvidar que algunos se piensa que el agua del grifo es infinita. No, el agua del grifo no es infinita, sale de sitio donde se acaba el agua. Y eso es una cosa que no podemos olvidar. Y que se acabe el agua dulce que consumimos, que a uno dirá, bueno, siempre podemos extraerla del agua del mar, ¿no? Bueno, el agua del mar, extraerla y convertirla en agua dulce también tiene sus costes y tiene sus riesgos y provoca su contaminación con las salmueras que se generan después. Todo esto, al final, la Tierra es un todo unido, ¿no? Estamos en el mismo sitio y las consecuencias de las cosas que hagamos en un sitio van a tenerlas en otro. Y la sexta gran extinción puede venir precisamente por no medir bien las consecuencias de nuestras acciones. Si seguimos explotando, si seguimos manteniendo la tendencia del calentamiento global y si no nos ponemos a cambiar la actitud, seguramente tengamos una extinción que nos puede poner un problema. Claro, al final es algo que nos va a repercutir a nosotros más que a la propia Tierra, porque al final la Tierra va a seguir evolucionando y por mucho que pase, pues por malas fases como ya ha pasado, me imagino que volverá a un estado pues actual tarde o temprano. Claro, o sea, la Tierra le da exactamente igual, ¿no? Si fíjate, yo cuando siempre pongo el ejemplo, ¿no? Los dinosaurios se extinguieron, ¿no?
y no pasó nada. Bueno, la extinción de los dinosaurios no es la peor, han habido extinciones peores, ¿no? Pero los dinosaurios se extinguieron, la Tierra siguió funcionando. Es que a la Tierra le da exactamente igual. Y las especies que desaparezcan, otras ocuparán su sitio. Y la evolución continuará. Nosotros no somos la cima de nada, no somos la cima de la evolución. Que la gente se piensa que la evolución para con el ser humano, no nos perdone. No seamos tan antropocéntricos tampoco. La evolución continúa a pesar de nosotros. Todas las especies siguen evolucionando, todo evoluciona. La evolución sigue funcionando. Dentro de 50 millones de años no habrá seres humanos, seguro. Habrá otra cosa, no sabemos lo que será, pero habrá otra cosa diferente a los seres humanos. A veces nos pensamos que somos la punta de la pirámide. ¿La punta de la pirámide de qué? Una cosa es ser vanidoso y otra cosa es pasarse de la rosca. Yo creo que a veces pensamos que somos, no sé cómo decirlo, somos la cosa que puso Dios en la tierra, así, o algo así, y que por encima de nosotros ya no puede haber nada. Pues anda que no puede haber cosas por encima de nosotros. Si por lo que fuese desapareciéramos hoy de la tierra, no te preocupes, ya ocuparía otra cosa en nuestro sitio. Las medusas gigantes o las arañas gigantes, no lo sé quién fuese. Pero desde luego nosotros, si desapareciéramos, la Tierra ni se enteraría. Vale, pues vamos a hablar de volcanes. Creo que lo has tocado un poco por encima antes. ¿Qué es un volcán y por qué hay volcanes en la Tierra? Pues un volcán, de una manera sencilla, no es más que una fisura en la superficie de la Tierra, por la cual sube roca incandescente que llamamos magma y cuando sale al exterior llamamos lava. Volcanes hay de muchas formas, tamaños y contextos diferentes, ¿no? Estos materiales que vienen fundidos vienen del interior de la Tierra ya fundidos y van saliendo por estas fisuras. A veces las fisuras, con el tiempo y con la acumulación de materiales volcánicos, van formando esos iconos de ceniza y todas estas cosas que meten los volcanes, van adquiriendo esa forma tan característica de que nosotros reconocemos como volcán, que es yo creo que cuando alguien piensa en un volcán, piensa en el Monte Fuji, por ejemplo. Creo que es quizá uno de los volcanes más conocidos, ¿no? ¿Y por qué volcanes en la Tierra? Pues muy fácil, porque la Tierra es un planeta activo que en su interior tiene rocas fundidas, y esas rocas fundidas ascienden por la corteza de la Tierra, que es la parte rígida, por fisuras que si no hay se hacen para que ascienda el magma, y a partir de ahí toda esa roca fundida va subiendo por la corteza hasta que sale al exterior. Un ejemplo de esto lo hemos visto en la reciente erupción de Islandia, ¿no? En la erupción de Islandia ha empezado a salir lava por un sitio donde antes no había salido. Bueno, es porque la lava que va saliendo, que va subiendo desde el interior de la Tierra, va rompiendo la roca y al final acaba saliendo por algún sitio, pues en este caso por una fisura, ¿no? Yo sé que el concepto de que la roca fundida suba a veces es un poco difícil de entender, ¿no? Pero tenemos que imaginarnos que al final nos lo tenemos que imaginar un poco como un fluido, ¿no? Aunque sea roca, como es menos denso porque está más caliente, es capaz de subir flotando, como si intentamos meter una pelota de nieve esa de la playa hinchada dentro del agua, ¿no? Si la soltamos sube rápidamente. Bueno, pues más o menos con los materiales rocosos pasa un poco igual, ¿no? Poco a poco los materiales más calientes son menos densos, suben hasta que al final se encuentran con la corteza y bien se pueden quedar ahí, o si la corteza es debilucha y está agriada, pues pueden subir y provocar una erupción volcánica. Esto ocurre porque la Tierra es un planeta activo todavía. En Marte, por ejemplo, no hay erupciones volcánicas que sabemos, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. O en la Luna no hay erupciones volcánicas tampoco. ¿Por qué? Porque su energía interna hace muchos años que se enfriaron y su energía interna pues ya no la tienen, ¿no? Pero ha habido volcanes en la Luna y ha habido volcanes en Marte. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, ya no lo tienen. En Venus todavía, por ejemplo, no sabemos si hay volcanes activos o no, pero seguramente, imaginándonos cómo es Venus y que tiene un tamaño parecido a la Tierra, seguramente sí tenga todavía activos. Vale, has tocado el tema de Islandia y bueno, yo leí hace poco que en Islandia pues ha habido un movimiento sísmico muy importante con hasta 40.000 temblores en un mes. Son terremotos todos relacionados probablemente con el ascenso de esta lava por la corteza terrestre, ¿no? Los terremotos se producen en la Tierra, en la parte normalmente se pueden producir mucho más profundos, pero normalmente se producen en la parte rígida de la Tierra, en la corteza, en lo que nosotros pisamos, en los primeros kilómetros que hay desde que nosotros pisamos hasta el interior de la Tierra. ¿Por qué? Porque las rocas que forman la superficie terrestre no están relajadas en la superficie, ¿no? Están sujetas a presiones, a colisiones, que las someten, que las pliegan un poco, que están tensas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando sube el magma, cuando sube por el interior de la Tierra, va agrietando la corteza y al crearle estas grietas se libera esa energía que hay acumulada en las rocas como energía, que la llamamos energía eláctica, porque es como una goma cuando se rompe, y eso es lo que va provocando casi todos esos temblores que hemos visto en Islandia, ¿no? Son 40.000, pero eran terremotos principalmente muy pequeños y que estaban todos relacionados con el ascenso del magma que iba partiendo y rompiendo estas rocas mientras iba ascendiendo, ¿no? Y también con el movimiento de los gases y otros fluidos que van subiendo por la corteza y rompiéndola. Los volcanes al final generan una gran cantidad de terremotos, pero siempre
todos provocados con el movimiento de todos estos fluidos por la corteza, que es la parte rígida. ¿Cuál dirías que es el volcán ahora mismo que más peligro tiene en la Tierra? Pues la verdad es que no lo sé, pero hay algunos supervolcanes que siempre salen en las listas, ¿no? De los top 10. Yo diría que por lo menos el más cinematográfico es el supervolcán de Yellowstone, ¿no? Que es una caldera volcánica gigantesca. Pero a mí los supervolcanes no me dan miedo. No me dan miedo porque hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo. Y por ejemplo, con un volcán tan pequeño como el que ha aparecido en Islandia, nosotros ya llevábamos semanas sabiendo que algo estaba pasando y sabíamos que era lo más probable es que fuese lava que iba a salir a la superficie, ¿no? Entonces, con un supervolcán, que es una cosa muchísimo más grande, seguramente nos daremos cuenta con muchísima antelación de que algo va a pasar. ¿Podríamos evitarlo? No, en absoluto. Pero sí que podríamos tener una señal de alerta, ¿no? A mí el del supervolcán de Yellowstone me gusta porque, ya digo, es el más cinematográfico y siempre que hay una película de catástrofes es el primero que explota, ¿no? Pero hay también otros volcanes por aquí cerca de Europa, como es la zona del Vesubio, que también son bastante peligrosillas. Vale, entonces, ¿qué formas hay para saber si un volcán va a tener una actividad muy importante o no? Pues nosotros usamos distintos métodos. El primero, y es el más evidente, es el de los terremotos, que ya digo, cuando va subiendo el magma, va partiendo la roca, va fracturándola, y nosotros registramos esos movimientos sísmicos. Además, hay señales sísmicas que nosotros vemos en los sismogramas que son muy típicas de los volcanes y que nos indica que algo está subiendo por las tuberías de la tierra, por decirlo de una manera sencilla. Hay otras técnicas, por ejemplo, que en los manantiales que hay cerca de los volcanes podemos detectar la presencia de gases volcánicos o la subida de temperatura relacionada con el ascenso de la lava por la corteza terrestre, por ejemplo, o podemos ver incluso actividad ya de vapores en la cima de los volcanes. Podemos detectar la emisión de gases más intensa antes de una erupción y también hoy en día somos capaces de medir cómo se inflan y se desinflan los volcanes. Cuando está subiendo el magma por la corteza terrestre, la corteza se deforma y cambia de forma. Este cambio de forma nosotros somos capaces de verlo, aunque sea un par de centímetros, se detecta muy bien tanto desde el espacio como desde la Tierra. Y si el edificio se infla, nos indica que algo está subiendo desde abajo y que lo está deformando. Si se relaja y se desinfla, es que no se está inyectando más lava seguramente. Y todas esas señales nos pueden intentar hacer una predicción sobre la posibilidad o no de una erupción volcánica. Y eso lo hacemos con bastante rutina. Sí que es cierto que hay volcanes mucho más difíciles de entender, porque hay volcanes que tienen otra manera de pensar, ¿no? Pero la mayoría de volcanes hoy en día somos bastante fiables a la hora de predecir las erupciones. No podemos decir va a ocurrir mañana a las 3 de la tarde, pero sí que podemos dar una alerta para que la gente se proteja con antelación suficiente. Y eso es bastante importante. También es cierto que en las últimas décadas se ha intentado, sobre todo a las poblaciones más vulnerables y que vivían cerca de los volcanes, que se mudaran a otros sitios, ¿no? Los gobiernos han hecho un esfuerzo para evitar sobre todo los que hubiesen fallecido directamente por las erupciones volcánicas. Y eso también ha hecho que hoy en día muera mucha menos gente a causa de las erupciones volcánicas que lo hacían hace 30 años. Y eso también es muy importante. A ver qué piensas tú, porque no sé si lo he leído o lo he escuchado sobre tirar basura en los volcanes. Sí. Hay peligro, me imagino, ¿no? En hacer eso. No vamos a ver, peligro. El único peligro que puede haber, primero que es un disparate tirar la basura, ya digo, hay que intentar reciclar y reusar, no hay que tirar nada a los volcanes, ¿no? Y te digo una cosa, lo que tires a un volcán te lo va a devolver fundido. Por ejemplo, si tiras cualquier cosa, por ejemplo, hay gente que ha dicho de tirar residuos nucleares al volcán, pero eso lo único que hace es convertir la lava en radiactiva. Eso es una auténtica barbaridad. Yo sí que he visto muchos vídeos de gente que le tira cosas a los volcanes, pero ¿realmente qué sentido tiene contaminar la lava del volcán con lo que lo tiramos? No, la verdad es que no le veo la utilidad. Creo que también es un poco una forma de esconder el bulto. Tenemos un problema que es el de la acumulación de los residuos, pero sobre todo residuos los que generamos nosotros en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, que no sabemos dónde meterlos. Pero es que tirarlos a un volcán y tirarlos a las fosas oceánicas es una solución en ningún momento. Tenemos que intentar que esos residuos sean residuos la menor parte posible. Y creo que tenemos que enfocar las cosas siempre más por ahí que a intentar tirarle a otro el problema, en este caso a los volcanes. De todas formas, tampoco es que haya tantos volcanes como para tirarles basura, ¿eh? Con lagos de lava en la Tierra, volcanes con lagos de lava continuos para tirarles basura, yo te diría, bueno, ya accesible ya no lo sé, pero con lagos de lava en estos momentos habrán 7 o 6 activos. Yo no creo que está en la Antártida, el Erebus, o sea que difícilmente vamos a poder ir allá a tirar la basura. Creo que hay que plantearse mejor el hecho del reciclaje y la reutilización. Y eso de tirarle latas de Coca-Cola a la lava está feo. Que la lava no tiene ninguna culpa, ¿eh? Vale, pues también hemos tratado el tema de los terremotos y bueno, ya has explicado el por qué se producen. Te quiero preguntar sobre una diferencia que a lo mejor muchas personas no conocen y es entre intensidad y magnitud. Muy buena pregunta. Esa pregunta me gusta. Bueno, nosotros en geología usamos 2 escalas para medir los terremotos. La escala de la magnitud y la escala de la intensidad. La escala de la magnitud es la que
usamos habitualmente cuando hablamos de un terremoto. Ha ocurrido un terremoto de magnitud 3, ha ocurrido un terremoto de magnitud 4,5. ¿Qué quiere decir? Bueno, la magnitud nos indica cuánta energía se ha liberado durante el terremoto. Esto lo calculamos en base a los datos que recogemos a través de los distintos sensores que son los sismógrafos y que tenemos pues, por toda la Tierra, ¿vale? Esa es la primera escala y eso solamente nos indica la energía liberada por el proceso físico del terremoto. Es un número, ¿no? Por cada número de la escala, por cada número que subimos en la escala de la magnitud se libera 30 veces más de energía. Es decir, un terremoto de magnitud 5 libera 30 veces más energía que un terremoto de magnitud 4. Esto, la magnitud no se mide en grados, nunca se ha medido en grados, ni tampoco se usa la escala de Richter desde hace muchísimos años. A la magnitud normalmente no se le ponen apellidos nunca. Cuando hablamos de terremoto decimos que ha ocurrido un terremoto de magnitud 3,5, pero no ha ocurrido un terremoto de magnitud 3,5 grados ni 3,5 grados en la escala de Richter. Y luego la otra escala que hay es la escala de la intensidad. La escala de la intensidad es una escala dividida, esta vez sí, en 12 grados diferentes, que lo que indica son los efectos en los seres humanos del terremoto. No es una escala física que nos diga cuánta energía se ha liberado, no. Es una escala centrada en los efectos del terremoto, es decir, si han vibrado las cosas que hay en la estantería, si la gente se ha despertado, si se ha roto un edificio, qué tipo de edificio se ha roto, y eso pues nos lo da, y cuánto ha sido de sentido el terremoto, es decir, si ha sido muy sentido, poco sentido, tremendo sentido en muchos sitios. La magnitud no varía desde donde la midamos del terremoto. Da igual que tú midas un terremoto justamente donde se ha ocurrido su magnitud, que lo midas a 100 kilómetros. Sin embargo, la intensidad sí que va variando normalmente con la lejanía al terremoto. Conforme nos alejamos del terremoto, llega con menos energía todas esas ondas sísmicas y la intensidad es menor, por norma general. Hay otros fenómenos que pueden hacer que sea incluso mayor, pero bueno, por norma general la intensidad siempre suele ser menor conforme nos alejamos del terremoto. Y esas son básicamente las dos escalas que usamos. No usamos más escalas para medir, pero bueno, es importante que haya una diferencia muy importante. La que nos dice cuánta energía se libera, que es la escala de la magnitud, y nos habla del proceso físico, y luego la escala de la intensidad, que es la escala humana del terremoto, que además, para poder saber qué intensidad tiene un terremoto, cuando hay un terremoto, normalmente los servicios geológicos de cada país ponen una encuesta en su página web que dice: ¿ha sentido usted un terremoto? Y si la has sentido, te dice: ¿qué terremoto ha sentido usted esta lista? La rellenas y con eso calcula la intensidad en tu casa. Aunque has dicho que la magnitud ya no se mide con la escala de Richter, yo creo recordar que sí que se sigue diciendo eso, ¿no? Sí, en los periódicos y bueno, en general en la prensa sigue usándose el nombre de Richter, ¿no? Pero realmente nos preguntamos por qué, porque nadie lo sabe por qué se sigue usando el nombre de Richter. Creemos que es una cosa que alguien cuando busca información sobre un terremoto sigue viendo que la gente sigue escribiendo Richter, el apellido y la magnitud. Pero es que la escala Richter en España no sé cuántos años, pero yo te diría que hace 30 años que no se usa por lo menos, y diría que incluso a lo mejor más, no sé si me equivoco, pero muchísimo. Hoy hay otras escalas diferentes. La escala que hizo Richter era una escala que se usaba principalmente en California con unos sismógrafos muy concretos y que luego se adaptó para los diferentes países y diferentes terrenos. Pero hoy en día se usan otras escalas diferentes, responden mucho mejor y la Richter no se usa, pero sí, se sigue poniendo Richter. Yo creo que porque a lo mejor cuando hemos ido todos al colegio o al instituto nos han explicado que los terremotos se dan en escala Richter, pero ya digo yo que eso ya no es así. Afortunadamente la sísmica ha evolucionado muchísimo y tiene muchísimas mejores formas de medir que la escala Richter. Vamos a ver, normalmente dan una magnitud muy parecida, ¿no? Pero no se usa la escala Richter. En tema de magnitud, ¿se tiene constancia de cuál es el terremoto que más magnitud ha alcanzado? Vamos a ver, los terremotos que mayor magnitud han alcanzado, ¿te refieres al máximo que puede alcanzar o Sí, al máximo que ha ocurrido? Pues mira, que se puede alcanzar. el terremoto máximo que se puede alcanzar en nuestro planeta es aproximadamente de magnitud 9,5, 9,6 más o menos. Ya ha ocurrido uno, de esta magnitud en periodo histórico, que es el terremoto de Valdivia de 1960. Por lo que sabemos, en la Tierra no hay estructuras tan grandes para generar terremotos más grandes de esta magnitud, de 9,5, 9,6, no hace falta que lo diga, es una auténtica barbaridad. Es una cosa que, bueno, yo no sé medir esa magnitud, es que es una cosa realmente salvaje. Entonces son terremotos de una importancia brutal y que pueden tener unas repercusiones realmente impactantes, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sabemos que esos terremotos de 10 no pueden ocurrir en la Tierra. Están en torno, los terremotos máximos son 9,5 seguramente, 9,4, 9,6, más de eso no se sospecha que pueda
que pueda ocurrir. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, aquí en España obviamente no esperamos un terremoto de magnitud 9,6, ¿no? Entonces se dan en lugares muy concretos de la Tierra. Pero bueno, que pueden ocurrir, sobre todo terremotos de este tipo, pues en la zona de Sudamérica, en la zona de subducción, podrían volver a ocurrir. Como ya digo, hay un terremoto de 9,5 registrado, que es el terremoto de Chile, de Valdivia, de 1960, que tuvo magnitud 9,5. Eso es que me pongo a pensarlo y es que me entran auténticos escalofríos. Porque no la cantidad de energía que se libera es tan bestial bueno, que puede provocar una destrucción increíble. Y ojo, dentro de lo que cabe, el terremoto de mayor magnitud que es este, que no se sabe cuánta gente murió, ¿no? Algunas estimaciones dicen que menos de 10.000, pero un terremoto de 9,6 que provoque un tsunami gigante o alguna cosa de esa, cuando digo gigante quiero decir muy grande, ¿no? Y que sea capaz de generar una ola y que no dé tiempo a evacuar algunas zonas, eso puede provocar una destrucción importantísima. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta, sobre todo en las costas más cercanas, ¿no? Porque se ocurre a lo mejor en Chile, sí que es cierto que tarda bastante en llegar, por ejemplo, a la costa, por ejemplo, de Australia o de Nueva Zelanda, pero las costas de alrededor sí que se verían muy dañadas por este tipo de terremotos, y eso tenemos que medirlo, porque ya digo, un terremoto de magnitud 9,5, 9,6 es una cosa no muy importante, es la más importante de los terremotos. ¿Y por qué se producen de magnitudes tan grandes? Pues mira, los terremotos normalmente, su magnitud, también por norma general, responde a la cantidad digamos, de roca que se rompe, ¿no? Estamos hablando que durante un terremoto, los terremotos normalmente se producen en zonas que nosotros llamamos fallas, que son fracturas que en la superficie de la Tierra y que pueden tener dimensiones muy pequeñas o dimensiones muy grandes. Si se rompe una falla que tiene 100 metros y se mueve, pues se libera muy poca energía. Pero si se rompe una falla que mide 1.000 kilómetros, tú imagínate para mover 1.000 kilómetros de roca cuánta energía se necesita. En línea recta, eso es una gran cantidad de energía. Entonces, claro, si la ruptura es una ruptura tan grande, si una falla tan grande se mueve, pues se libera una cantidad de energía proporcional a ese tamaño. Y eso es lo que ocurre en esas zonas de subducción, como la que tenemos en Sudamérica, ¿no? Hay estructuras muy grandes, hay zonas de falla muy grandes y que pueden provocar terremotos, pues, de esta envergadura. Vale, pues hay dos preguntas, voy a ponerlas. Hola amigos, ¿cómo les va? Saludos desde Uruguay. Ya que están hablando de geología, yo tenía una duda. ¿Es verdad que San Francisco está en una falla, que puede haber un terremoto en cualquier momento? ¿Cuál es la ciudad estadounidense que está siempre en riesgo? Si es que lo saben, me pueden comentar. Bueno, pues la zona más peligrosa y más sísmicamente, o una de las más sísmicamente activas que hay en Estados Unidos, es la zona de California, ¿no? O sea, zonas como San Francisco, que han sufrido grandes terremotos históricos. Aún así, en Estados Unidos, dentro de lo que cabe, hay una gran preparación, ¿no? Bueno, no solamente en Estados Unidos, yo diría que prácticamente en toda América, ¿no? Hay una gran preparación a la hora de la ocurrencia de los terremotos. Hoy en día se construye con normativa sismorresistente muy buena y bueno, es cierto que hay una normativa sismorresistente muy buena, es una garantía de que va a pasar lo menos posible, pero me preocupa un tema que está relacionado precisamente con la ocurrencia de terremotos. Por ejemplo, imaginemos que nos ocurre un gran terremoto y estamos en San Francisco, ¿no? ¿Sabríamos realmente cómo actuar en caso de terremoto? Es que muchas veces es casi más peligroso cómo reaccionamos que los propios terremotos que puedan ocurrir. Yo creo que lo típico de meterte debajo de una mesa es lo más común. Por ejemplo, sí, lo normal es que muchísimas veces reaccionemos, por ejemplo, cubriéndonos, ¿no? Pero muchísima gente no reacciona así. Lo normal es que nos cubramos si tenemos una buena mesa y nos da tiempo siempre debajo, ¿no? Para que no nos caiga nada encima. Otra cosa muy importante, por ejemplo, en nuestras casas, por lo menos aquí en España, la gente no suele tener la costumbre de tener los armarios y las estanterías ancladas a la pared, aunque sea con algún sistema de sujeción sencillo, y eso es muy importante, ¿no? Porque en un terremoto una estantería te puede caer encima y matarte. No hace falta que se te caiga la casa ni se te caiga nada, con la estantería sobra. Y también mucha gente tiene la intención de salir fuera en el momento que ocurre un terremoto, ¿no? Y muchísima gente muere porque le caen encima cascote, le cae encima vidrio durante la ocurrencia del terremoto. Y es importante que muchísimas veces, yo sé que es difícil porque en un gran terremoto pues obviamente no tienes tiempo, no estás para pensar y no tienes tiempo para pensar, pero siguiendo unas normas básicas muy concretas, la de eso, cubrirte debajo de una mesa, si tienes una mesa, taparte siempre la cabeza y intentar que tu cuerpo esté lo menos expuesto posible a la caída de cualquier elemento, y sobre todo
salvo que haya un peligro inminente de que se te vaya a caer el edificio encima, no salir de él durante el terremoto, porque te puede caer algo de fuera. Yo creo que con eso también se pueden salvar muchas vidas, ¿no? Y a veces no lo tenemos muy claro. También uno de los sitios más peligrosos, bueno, no peligrosos, pero que sí que hay una fuerte actividad sísmica es el cinturón de fuego. ¿Qué pasa ahí para que haya tanta actividad sísmica? Vamos a ver, la mayor parte de la actividad sísmica volcánica de nuestro planeta se da en lo que nosotros llamamos límites de placa. La Tierra, la superficie de la Tierra, la corteza de la Tierra está dividida en placas tectónicas que se encuentran y chocan en algunos sitios muy concretos. Uno de los sitios donde más límites de placa hay, donde más chocan, es en el anillo de fuego. Bueno, pues en este choque entre placas es donde se produce precisamente toda esa gran actividad sísmica y volcánica. ¿Por qué? Porque, por un lado, en las colisiones, las rocas están sujetas a grandes tensiones y cuando no aguantan más se rompen y liberan toda esa energía en forma de vibraciones que nosotros reconocemos como el terremoto. Y por otro lado, precisamente, en las zonas de los límites de placa hay zonas que llamamos de subducción, que es donde pasa una placa por debajo de la otra, y ahí son zonas donde suelen haber muchísimos fenómenos volcánicos, ¿no? Porque una placa se mete por debajo de la otra, se puede empezar a fundir. Esos fundidos que al final es el magma asciende y puede llegar a la corteza y generar fenómenos volcánicos, y por eso son zonas tan activas, ¿no? Y por eso lo llamamos el cinturón de fuego. Vale, pues entonces vamos a pasar ya al tema de Marte, que me interesa bastante porque tú además te he visto en Twitter que has sido pues muy seguidor de ello. Entonces, ¿qué pasará con el Perseverance? Es decir, ¿va a coger allí rocas y qué va a hacer con ellas? Bueno, pues el Perseverance es un gran instrumento de análisis de rocas y de los minerales, ¿no? Su misión al final es intentar detectar si en el lugar donde se encuentra, en el cráter Jezero, se pudo dar la vida, porque realmente lleva muchos instrumentos analíticos con los que va a intentar descubrir distintos marcadores que nos indiquen la presencia de vida en el pasado, ya sea moléculas orgánicas, ya sea fósiles que podamos reconocer, eso es muy difícil, las cosas como son, o estructuras que podamos ver en la roca que en nuestro planeta sean formadas, o minerales que puedan ser formados por procesos vitales, ¿no? Esa es su función. Luego tiene otra que es la recogida de muestras. El Perseverance lleva un sistema de toma de muestras de la roca o de materiales sueltos que puede recoger y los va a meter en unos tubitos que posteriormente otra misión va a ir a recoger para traer a la Tierra. ¿Qué necesidad tenemos? Te preguntarás, porque claro, he dicho que el Perseverance es una herramienta de análisis muy buena. ¿Qué necesidad tenemos de traernos a la Tierra muestras de Marte si tenemos ahí una máquina que lo puede hacer? Bueno, es que por muy bueno que sea el Perseverance, el nivel de los instrumentos que tenemos en nuestro planeta siempre va a ser muy superior, porque tenemos que imaginar que aquí en la Tierra tenemos instrumentos de análisis que son como una habitación entera de grandes. Sin embargo, en Marte todo hay que reducirlo muchísimo para poder meterlo en un cohete, poder llevarlo allí y meterlo dentro de un coche con muchos más instrumentos. Esa recogida de muestras al final lo que nos va a hacer es que tengamos aquí en la Tierra muestras directas del planeta Marte para estudiarlo. Y bueno, al final la misión principal del Perseverance es precisamente eso, el estudio de si realmente en Marte hubo vida, precisamente porque donde ha aterrizado el Perseverance, que es el cráter Jezero, fue un antiguo lago. Y sabemos que fue un antiguo lago porque hemos encontrado un delta. Un delta, para los oyentes, seguro que les suena el delta del Nilo, el delta del Ebro, el delta del Mississippi. Un delta es un depósito de sedimentos que se produce en la desembocadura de un río cuando, por ejemplo, llega al mar. Entonces, viendo ese delta que se ha quedado allí fosilizado, cuando el lago se secó, aquello dejó de funcionar, sabemos que fue un ambiente seguramente adecuado para, por lo menos, si no para la vida, para el origen y desarrollo, por lo menos fue un sitio muy habitable, ¿no? Para que la vida por lo menos hubiese podido estar allí en unas condiciones bastante hospitalarias. Y claro, eso es un lugar muy bueno para buscar vida. Y además lleva también otra pequeña misión de demostración. Bueno, en realidad lleva dos instrumentos de demostración. Lleva al helicóptero Ingenuity, que es un pequeño helicóptero de 2 kilos, que va a hacer unos vuelos de prueba a partir del día 8 de abril, si todo va bien, para ver cómo funciona la tecnología voladora en Marte, porque nunca hemos hecho volar ningún artefacto en Marte, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cómo se orienta al mismo, y porque lleva un sistema de visión para saber dónde se encuentra, qué velocidad va y algunos detalles más. Y también el Perseverance lleva dentro un instrumento que se llama MOXIE, que va a intentar generar oxígeno a partir de la atmósfera de Marte. ¿Por qué oxígeno? Porque en el futuro a lo mejor el ser humano vamos a Marte y para no tener que estar llevando oxígeno ni otros elementos desde la Tierra allí, vamos a tener que generarlos in situ. O sea que sería una cosa muy buena. Vale, entonces nosotros recogemos muestras de rocas y ¿qué es lo que esas rocas nos dan a nosotros? Es decir, ¿qué información vamos a sacar de ellas? Bueno, pues las rocas que investigue el Perseverance nos va a dar una información realmente increíble. Primero, su composición, qué minerales tiene, cómo están ordenados esos minerales dentro de la roca y qué composición tienen esos
Son minerales importantísimos. Con eso ya podemos, y viendo dónde está la roca, podemos intentar reconstruir un poco la historia del lugar donde se encuentra el Perseverance, que a nosotros nos sirve muchísimo, ¿no? Las rocas nos cuentan muchas cosas. Nosotros cuando miramos una roca y vemos cómo tienen los granos, podemos saber detalles sobre su formación, detalles sobre su origen, detalles sobre qué ha pasado hasta que la roca ha llegado hasta ahí o cómo se ha depositado esa roca ahí. Y luego el intento de poder precisamente investigar la composición química de estas rocas para poder ver si hay compuestos que nos indiquen que en algún momento hubo vida en Marte, ¿no? El Perseverance tiene unas herramientas analíticas muy buenas que va a ser capaz de analizar las rocas con muchísimo nivel de detalle y va a ser capaz de detectar distintos compuestos químicos que solamente se pueden haber dado porque la vida los ha producido. Y eso lo podemos ver en las rocas. En nuestro planeta lo hacemos igual, ¿eh? En nuestro planeta, cuando buscamos rocas muy antiguas para buscar el origen de la vida, a veces no encontramos fósiles. No tenemos por qué encontrar fósiles. Porque si es una cosa microscópica y blandita, no tiene por qué haber pasado al registro fósil, pero sí que puede haber pasado algunos compuestos químicos de estas formas de vida o en otras cosas que llamamos fraccionamiento isotópico. Podemos ver algunas señales que nos pueden indicar que esa disposición de elementos químicos que vemos o de isótopos realmente ha sido provocada por procesos vitales de los organismos, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el Perseverance. Va a investigar las rocas, va a verlas con mucho detalle, va a investigar su composición, cómo se han formado, por qué están ahí, y con eso reconstruir la historia de Marte, que es muy apasionante, ¿no? Y que igual también, y quién sabe si podemos compararla con la historia de la Tierra. Claro, era un tema que te quería comentar porque tú has dicho que, bueno, creo que has dicho la tectónica de Marte no era igual a la de la Tierra. No, en Marte hay tectónica, pero no hay tectónica de placas, por lo que sabemos. La tectónica al final es una forma para referirnos a procesos como la formación de pliegues, fallas, etcétera, ¿no? Y en la Tierra lo que hay es una tectónica de placas, es que la Tierra está fracturada por la tectónica, con sus fallas y la corteza totalmente fracturada en distintas placas y que esas placas se mueven. En Marte parece que solamente hay una placa que se movería seguramente al unísono. Nunca tuvo una división como tenemos en nuestro planeta. Por lo menos no somos capaces de verla ahora mismo. Seguramente esto fue porque el planeta se enfrió muy rápidamente o le faltaba algo para generar la tectónica de placas. De hecho, hablo con mucha ligereza de la tectónica de placas en la Tierra. Realmente es que no sabemos cuándo empezó la tectónica de placas en la Tierra. Pero quizá no se formó en los primeros 1.000 millones de años de la historia de la Tierra. La tectónica de placas igual es algo más reciente. Realmente sabemos muy poco, ¿no? Sobre la evolución de los planetas y por qué son tan diferentes. Y cuantas más misiones mandamos a otros lugares, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos incluso del nuestro propio, ¿no? Porque, ya digo, la Tierra es muy diferente a lo que es Venus, o a lo que es la Luna o a lo que es Marte. Y estudiando estos planetas, pues podemos ver por qué somos tan diferentes y, por ejemplo, por qué la Tierra hay tectónica de placas y en la Luna no. Realmente es que no lo sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Entonces dirías que geológicamente la Tierra no es igual a Marte, porque muchas veces sí que se ha dicho que Marte y la Tierra pues son muy parecidos con diferentes cambios. Sí, la Tierra y Marte y Venus y Mercurio y la Luna, los planetas sólidos los planetas rocosos y los cuerpos rocosos del interior del sistema solar son muy parecidos, pero hay procesos que son diferentes, muy diferentes. Es precisamente esas diferencias, muchas no sabemos por qué se han dado, por qué en Marte no hay una tectónica de placas por lo menos evidente y en la Tierra sí. ¿Qué pequeña diferencia entre nosotros hay para que no se haya producido en Marte la tectónica de placas y en la Tierra sí? O quizá en Venus. Venus es que de Venus sabemos todavía menos. Pero en Venus a lo mejor tampoco hay tectónica de placas. ¿Por qué no hay tectónica de placas? ¿O por qué en la Luna no hay tectónica de placas? Somos cuerpos muy parecidos. Somos planetas rocosos. Todos. O cuerpos rocosos, perdón, porque la Luna no es un planeta rocoso, obviamente. Es un satélite de la Tierra. ¿Por qué estos cuerpos no tienen tectónica de placas y la Tierra sí? ¿Qué hace la Tierra tan diferente o un elemento tan diferenciado del resto de cuerpos? Pues yo no te sé dar más respuesta. Pero ya te digo que no sé si alguien te la va a poder dar, por lo menos de momento. También nos falta por saber muchísimo. También creo que es bueno reconocer un poco la humildad, ¿no? De las cosas que sabemos y de las que no sabemos. Y algunas que seguro que vamos a tardar muchísimas décadas en poder saber. Sobre todo esta. Yo, por ejemplo, a mí la tectónica de placas es una cosa que me fascina. Me fascina porque el hecho de que tú mires Marte y no seas capaz de reconocer nada que te indique, bueno, mira, aquí tenemos un continente, aquí tenemos un océano. No, que no somos capaces de reconocer esas cosas como las reconocemos en la Tierra. Y no sabemos el porqué.
La verdad es que no lo sabemos. Claro, todavía hay muchas cosas que no se saben incluso en nuestro planeta y era un tema que también quería tratar contigo que era sobre el núcleo de la Tierra, que yo he leído que no se sabe exactamente todo sobre él. Claro, el núcleo de la Tierra es una cosa que tú piensas que no podemos ver ni tocar de ninguna manera. Todo lo que conocemos del núcleo es a través de métodos indirectos. Es decir, gracias a las ondas sísmicas que se propagan por el interior, nosotros somos capaces de ver en qué estado está, ¿no? Si está más sólido, si está más líquido, si está más frío, si está más caliente. Poco más. De su composición sabemos que es principalmente metálica. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque cuando se formó la Tierra estaba totalmente fundida. Lo normal es que los elementos más pesados cayeran hacia el núcleo de la Tierra y los más ligeros, que son los que forman la corteza de silicato, se quedarán arriba. Igual que ocurre en las fundiciones. Y también porque vemos meteoritos que caen a nuestro planeta, que son metálicos y que sospechamos que provienen del núcleo de cuerpos que estaban bastante formados y bastante diferenciados ya y parecían incluso ya planetas y por grandes colisiones fueron destruidos y hoy en día ya a nosotros nos han llegado los meteoritos, ¿no? Pero realmente sobre el núcleo sabemos todavía muy poco porque no hemos podido llegar hasta él. Sabemos a grandes rasgos su composición, sabemos a grandes rasgos cómo se encuentra, pero nada más. Claro, hay personas que, por ejemplo, tienen una explicación muy sencilla para ello y era algo que te quería comentar porque existen las personas conspiranoicas que hablan de que en el centro de la Tierra hay otra civilización o incluso que está hueca. Entonces yo te quería preguntar, y ya tú contestando a estas personas, ¿cómo de imposible es lo que proponen? Pues muy sencillo por dos razones. Bueno, la primera es que si alguna vez han visto las noticias, habrán visto que las minas a veces se derrumban, ¿no? Pues imaginaos que la Tierra estuviese hueca 6.000 kilómetros por debajo hacia un lado y 6.000 kilómetros por debajo hacia otro. Nos hubiésemos hundido ya sobre el centro de la Tierra, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Pero además es que se da la coincidencia de que nosotros somos capaces de detectar terremotos que ocurren en las antípodas de la Tierra. ¿Vale? Yo soy capaz de detectar en mi casa, la persona yo, igual que yo, muchísima gente y los servicios sismológicos del mundo somos capaces de detectar terremotos en las antípodas. ¿Cómo nos podrían llegar las ondas sísmicas si el centro de la Tierra estuviera hueco? Eso no tiene ningún sentido. Y escucha, es que a mí no es que me lo haya contado nadie, es que yo he fabricado con mis propias manos el instrumento. Y yo veo esas ondas llegar de los terremotos. Y sé lo que tardan en llegar en línea recta y sé lo que me tardan en llegar las ondas por la superficie, porque sé la velocidad más o menos que llevan y sé el tiempo que tienen que tardar. Entonces, quizá a lo mejor lo que les hace falta a los conspiranoicos es que un día que tengan tiempo se fabriquen un sismómetro, sepan cuándo ocurren los terremotos y sean capaces de calcular la velocidad y el tiempo que tardan en llegar las ondas sísmicas. Se darán cuenta de que las ondas sísmicas que ellos esperan llegan mucho más rápido de lo que deberían de llegar, y es únicamente porque el interior de la Tierra está sólido y líquido, pero bueno, es bastante consistente y las ondas sísmicas no llegan en línea recta muchísimas, sufren reflejos y rebotes y tal, pero bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es ver cómo las ondas se propagan por el interior de la Tierra y cómo pierden energía por el interior de la Tierra. Y todo eso se ve en los sismogramas. Es una cosa que se sabe muchísimo tiempo. Y de hecho es que no entiendo. Yo, por ejemplo, es que la Tierra hueca yo no la entiendo, ¿no? A mí yo no sé dónde sale la lava de los volcanes, ni sé por qué tendría que vivir gente dentro del interior de la Tierra. No lo entiendo. Yo es que no soy capaz de entender esos razonamientos. Pero bueno, que hoy en día cualquier persona que quiera puede comprobar perfectamente, o si no tiene ganas de fabricarlo, se puede comprar un sismómetro y ponerlo en su casa, ¿no? Y ver cómo le llegan las ondas sísmicas de un terremoto en Nueva Zelanda. Desde luego, por el aire no le van a llegar, seguramente, o no las va a sentir por el aire, pero le van a llegar por el interior de la Tierra. Y si estuviese hueca, esas ondas no te llegarían, se quedarían por el camino. Así que les invito a, de todas formas, que si hay algún conspiranoico en la sala, que si tiene alguna duda, o si tiene algo para refutarme este argumento, que por favor nos lo cuente, que estaré deseoso de escucharlo. Y además, yo es que solamente con el tema de la mina, el ejemplo de la mina, si con los accidentes que hay en las minas todavía hoy en día, y son galerías pequeñas, y yo es que no me quiero imaginar qué forma tendría la Tierra si estuviese hueca por dentro, si nos hubiésemos caído para adentro de la Tierra, se hubiese hundido dentro. ¿Cómo aguanta la Tierra los océanos? ¿Tú sabes lo que pesa un océano? Eso pesa un montón. ¿Cómo aguanta la Tierra el Everest? Yo no sé cómo lo aguanta si está la Tierra hueca, es que no lo entiendo. No lo pillo yo. Bueno, solo una última cosa, y sí es verdad que es que los conspiranoicos también decían que había puertas en cada lado de los polos que conectaban subterráneamente diferentes partes del subsuelo. Sí, claro, en los polos hay puertas, claro.
esto me hace mucha gracia, ¿no? Esto es como lo de la Tierra plana. Claro, donde el globo terráqueo le entran los palitroques para que vaya girando, como si estuviese enganchado en un globo terráqueo de estos que usan los chiquitos para ver la geología del mundo, estarán las puertas ahí. En la Tierra no hay ninguna puerta, ningún lugar secreto, desgraciadamente, porque tampoco entiendo qué necesidad habría de esconderlo, ¿no? No sé qué... ¿Y cuánta gente tendría que esconder este secreto para que fuese secreto, ¿no? Que tendrían que matar a todo el mundo para que nadie se enterara. Realmente que es una cosa tan estrambótica y tan difícil de imaginarse. Es que, no sé, además que yo nunca he visto las puertas. Aquí me enseñan una foto de la puerta. Es como lo de los ovnis, ¿no? Tú fíjate, los ovnis, que es un fenómeno que se ha documentado muchísimo en los 60, en los 50, en los 70, en los 80, en los 90. Qué casualidad que llega a los 2000 y ya no hay ovnis. Chicos, se han ido todos los extraterrestres de la Tierra. Ah, no, que es que ahora tenemos cámaras buenas. Y ya los ovnis ya no... Si se graban, se siguen grabando con la calidad de los años 50. Pues lo mismo pasa con todas estas conspiraciones, ¿no? Yo no conozco a nadie que me haya hecho una foto a la puerta. Y al Polo Norte puedes ir si quieres, pagas y vas. Hay expediciones al Polo Norte y expediciones a la Antártida. Hay gente que se va a buscar meteoritos a la Antártida a mitad de aquel desierto helado, ¿no? Y no conozco a nadie que haya vuelto diciendo que hay ninguna puerta por allí. Entonces, cuando puedes pagar por ir a un sitio y que tú sospechas que alguien te está engañando y puedes traer una prueba irrefutable que cambie el mundo y no vas, ni recaudas dinero para que vaya otro porque a ti te da miedo y no te traes las fotos, es que realmente no te lo crees del todo y tienes miedo de hacer el ridículo. Vale, pues yo creo que esa ha sido la mejor respuesta que se podría dar. Así que ahora ya sí, porque como ya no hay más preguntas, nadie ha preguntado nada más, pues ya sí que lo doy por finalizado. Ah, pues nada, pues estupendo. O sea, te doy las gracias porque además ha estado muy interesante la entrevista y hemos tocado puntos pues muy interesantes también, así que ha estado genial. Ah, pues nada, me alegro que te haya gustado.